Ok. Puedo compartir mi... Ah, nada más, sí, ¿verdad? Y me permite nada más ahorita este leer presentarla y leer su curry. Claro que sí. Sí, Gracias, muy gracias. bien, muy bien. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Estamos aquí reunidos para escuchar la conferencia de la maestra en ciencias Gabriela Vázquez Martínez y me voy a permitir leer su curry para que todos nuestros alumnos la conozcan y nada más van a disculpar mi inglés tan pobre que tengo. Me discúlpeme, maestra, si lo leo mal. Que no, adelante. Ella es Gabriela Vázquez Martínez, alumna del doctorado en Ciencias en Desarrollo Regional y Tecnológico. Cursó la licenciatura en Criminología, Criminalística y Técnicas Periciales en el Colegio Libre de Estudios Universitarios de Oaxaca y realizó una maestría en Ciencias y Desarrollo Regional y Tecnológico en el área de Bioquímica por el Instituto Tecnológico de Oaxaca. Es coautora de artículos de investigación en algunas revistas internacionales y ella nos puso aquí tres ejemplos de algunas de sus publicaciones, como es Analysis of SARS-CoV-2 Mutations in Mexico, Belize and Isolated Regions of Guatemala and its Implications in the Diagnosis, del Journal of Medical Virology 2020. Otro es el de Molecules and Prostaglandins Related to Embryo Tolerance, Frontiers in Immunology 2020. Y otro es el Immunothrombotic Dysregulations in Chagas Disease and COVID-19, a Comparative Study of Anticoagulations, Moleculars and Cellular Biochemistry 2021. Autora de capítulos en libros con prestigio nacional como Neuropsicología de la Conducta, Investigación Psicolegal, Criminológica y Biomédica del Delito 2019, Identificación Forense de Fluidos Corporales en Violación, Feminicidio, Perspectiva Legal, Policial y Forense 2020, ponente del primer Congreso Nacional Multidisciplinario Mujeres en la Ciencia, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia 2021, y actualmente realiza una instancia de investigación sobre el papel del superóxido mitocondrial en la progresión de la insuficiencia renal en el Center for Clinical of Translation Research del Nationwide Children's Hospital en Columbus, Ohio. Y sin más preámbulo, pues le damos la bienvenida a la maestra Gaby. Bienvenida, maestra. Muchas gracias, agradezco mucho la invitación y gracias por la presentación. Em, ¿Está bien así como estoy compartiendo mi pantalla? Sí, maestra, adelante. Sí, Sí. está bien, maestra. Sí, adelante. Bueno, el tema del cual les voy a hablar el día de hoy es sobre la disfunción de enzimas antioxidantes en la mitocondria durante la enfermedad renal. Es parte de lo que estoy realizando en mi doctorado. Entonces va muy de la mano con todo este tema, pero traté de hacerlo un poquito más amplio. Y también para que ustedes puedan como entender y yo no los pierda en el camino. Bueno, básicamente el contenido de la plática es hablarles sobre la función renal, qué es insuficiencia renal aguda y enfermedad renal crónica y cómo algunas diferencias que existen entre ellas. Después, ya adentrarnos a lo que es las mitocondrias, su estructura, función y sistemas enzimáticos antioxidantes presentes en las mitocondrias. Y finalmente hablarles de la disfunción mitocondrial, qué estudios hay sobre la disfunción mitocondrial durante la insuficiencia renal aguda y enfermedad renal crónica en modelos murinos, que son los modelos que estamos desarrollando ahorita en el Nationwide Children's Hospital. Bueno, pues el riñón
Tenemos 2 riñones que se ubican en la parte posterior, inferior de la espalda. Estos riñones tienen forma como de frijol. Y el riñón es el segundo órgano con mayor gasto energético. En un estudio que realizaron sobre diferentes órganos para medir el gasto energético en reposo en personas adultas de 18 a 71 años, descubrieron que tanto el corazón como el riñón son los órganos que tienen más gasto energético en reposo. Entonces, comparado con el corazón, el riñón es el segundo órgano que necesita de más energía, que necesita de más oxígeno para poder realizar sus funciones. Este es un riñón. Si hacemos un corte sagital al riñón, vamos a poder observar estas estructuras, principalmente en la parte externa, lo que es la corteza renal, y en la parte interna, lo que es la médula. Estas formas triangulares se conocen como pirámides de Malpighi, y las funciones del riñón principalmente es la eliminación de los productos de desecho. Es la función principal del riñón. Pero también ayuda en la regulación de la presión arterial. También convierte la vitamina D a su forma activa. Ayuda en el balance de fluidos corporales, ayuda a mantener el balance de fluidos corporales y controla la producción de glóbulos rojos. Si nosotros hacemos un acercamiento a esta parte que está señalando dentro del riñón, vamos a poder encontrar estas otras estructuras que se le conoce como nefrona. ¿Sí? Aquí podemos observar la corteza renal en la parte superior y en la parte inferior lo que es la médula renal. ¿Sí? Es un acercamiento de esta parte del riñón. Entonces, la unidad funcional de todos los riñones son las nefronas. Y en cada riñón existen millones de nefronas para poder realizar sus funciones. Esta es otra imagen donde podemos ver parte de sus estructuras. Y si nuevamente hacemos un acercamiento a la nefrona, pues vamos a poder observar lo siguiente. La nefrona se compone de lo que es el glomérulo y alrededor de ella la cápsula de Bowman. Posteriormente viene lo que es un túbulo contorneado proximal. Después se extiende lo que es llamado asa de Henle, con una asa descendente y una asa ascendente. Posteriormente viene lo que es el túbulo contorneado distal y finalmente el túbulo colector. Como les mencionaba yo en un principio, hablaba de que el riñón, la función principal, pues es filtrar, la filtración. Entonces, lo que hace básicamente es limpiar la sangre. La sangre tiene que llegar al riñón para que ésta pueda ser filtrada y pueda ser limpiada y eliminar todo lo que el cuerpo no necesita. Entonces, ¿cómo hace esto el riñón? Lo hace a través de diferentes pasos, principalmente la filtración, reabsorción y eliminación, en ese orden consecutivo. La filtración se realiza en el glomérulo que es como una bolsa y literal es un filtro. Entonces lo que va a permitir, lo que se va a quedar en el glomérulo son las moléculas más grandes y el resto de la sangre va a pasar por los diferentes túbulos. Entonces llega la sangre al glomérulo, filtra esta primera parte, la sangre continúa su recorrido, pero las moléculas más grandes se quedan en el glomérulo. Así que después viene el segundo paso, la segunda etapa, que es la de reabsorción. Esta parte de reabsorción la realizan los túbulos contorneados proximales. Todo lo que ve en la sangre, no todo es malo. El glomérulo solamente se quedó con las moléculas más grandes, pero hay moléculas más pequeñas que continúan en la sangre y que tienen que ser recuperadas por el riñón. Estas moléculas de importancia son iones, es glucosa y es agua principalmente. Entonces, de todo lo que dejó pasar el glomérulo, aproximadamente el 80% es reabsorbido por estos túbulos contorneados proximales. Otra diferencia que existe entre el glomérulo y el túbulo contorneado proximal es que el glomérulo no necesita de ATP para realizar el proceso de filtración.
A diferencia del túbulo contorneado proximal, necesita de ATP, o sea, necesita de mucha energía para poder reabsorber todos esos nutrientes que son necesarios para el cuerpo. Así que una vez que la sangre pasa por el túbulo contorneado proximal y que son reabsorbidos estas sustancias de importancia, el resto continúa por el asa de Henle, por el túbulo contorneado distal, hasta llegar al túbulo conector. En esas otras partes del riñón también son reabsorbidas otras sustancias, pero finalmente cuando llega al túbulo colector, llega a este paso lo que ya el cuerpo no necesita. En esta parte, como ya no es importante para el cuerpo, todas las toxinas, medicamentos, etcétera, son eliminados y son excretados en forma de orina. Ahora, el túbulo contorneado proximal, que es en el cual está centrado nuestra investigación y nuestra atención, contiene demasiadas mitocondrias. ¿Para qué? Para que pueda realizar sus funciones. Porque como les mencionaba, a comparación del glomérulo y de las otras partes del riñón, no necesita de tanta energía. Los demás no necesitan tanta energía como los túbulos proximales para realizar sus funciones. Así que en esta parte es donde va a existir el mayor número de mitocondrias. Y también, comparado con el riñón, comparado con el corazón, el riñón es el segundo órgano en contener más mitocondrias. Ahora, cuando hablamos de insuficiencia renal aguda, la insuficiencia renal aguda causa una disminución en las funciones del riñón. ¿Qué incluye la fisiopatología de la insuficiencia renal aguda? Pues una reducción del suministro de oxígeno y de todos los nutrientes. También ocasiona daño en las células tubulares epiteliales, acumulación de los productos de desecho, porque no pueden ser eliminados, y estrés oxidativo de las células tubulares epiteliales y disfunción mitocondrial. Ahora, es importante que reconozcamos que existen 3 tipos de insuficiencia renal aguda. Existe la prerrenal, la renal y la posrenal. Cuando hablamos de insuficiencia renal aguda prerrenal, estamos hablando de que el problema no es precisamente en las estructuras del riñón, sino que existe un problema con la sangre, con la cantidad de flujo sanguíneo que está llegando al riñón. No es suficiente y el riñón no tiene suficiente sangre que limpiar. Por lo tanto, no se está realizando una buena, no está funcionando, no tanto el riñón, pero sí está disminuyendo la capacidad que este tiene para realizar su función. Entonces hablamos de una insuficiencia renal prerrenal. Cuando hablamos de una insuficiencia renal como tal, renal, el problema es en alguna parte de nuestro riñón. Sí llega suficiente flujo sanguíneo, llega suficiente sangre, pero una parte del riñón no está funcionando adecuadamente y por lo tanto no puede realizar esta filtración o esta limpieza de la sangre. Y la posrenal, llega suficiente flujo sanguíneo para que pueda ser limpiado, el riñón está realizando todas sus funciones, todos los túbulos están funcionando, pero hay una parte que está obstruida en el riñón y que no puede ser excretada. Entonces, cuando hay un absceso en alguno de los túbulos que no permita excretar o eliminar los productos de desecho, estamos hablando de una insuficiencia renal posrenal. Ahora, una insuficiencia renal aguda, de moderada a grave, puede resultar en una regeneración deteriorada. Normalmente, el riñón tiene la capacidad para recuperarse. Es decir, tenemos aquí nuestro riñón sano y cuando ocurre una insuficiencia renal, una injuria, un daño en el riñón, este tiene la capacidad de poder recuperarse, ¿no? Y de que las células proliferen y se recuperen. Pero cuando son constantes, o sea, viene la lesión renal, se repara, otra lesión renal, se repara, otra lesión renal. Entonces, cuando este ciclo es constante, va a haber un momento en el que el riñón ya no pueda recuperarse. Y entonces vamos a estar hablando de una reparación maladaptativa. La primera va a ser una reparación adaptativa,
Pero cuando este ya no se puede recuperar, entonces vamos a hablar de una reparación maladaptativa. En este caso, las células empiezan a envejecer, hay un arresto, se le llama arresto del ciclo celular, cuando las células llegan a un punto en el que ya no proliferan. Se empiezan también a llegar células inflamatorias, que estas células inflamatorias empiezan a cambiar, se empiezan a diferenciar a otras células inflamatorias, y la inflamación nunca desaparece, siempre persiste. Entonces, por ejemplo, hay presencia de macrófagos y cambian de M1 a M2, hay presencia de neutrófilos, hay presencia de monocitos, de células T, y esos están constantemente haciendo que la inflamación no cese. También hay presencia de colágeno, y todos estos factores hacen que el riñón ya no pueda recuperarse. Y además, en este punto ya hay una disfunción mitocondrial, ya las mitocondrias ya no pueden regenerarse como normalmente lo hacen. Entonces, cuando hablamos de una enfermedad crónica renal, estamos hablando de que son constantes estas lesiones en el riñón, y llega a un punto en el que ya no se va a poder recuperar. Ahora, ya hace algunos años se ha hablado, más o menos del 2013 a la fecha, se ha empezado a hablar de lo que es la disfunción mitocondrial en la transición de la enfermedad renal crónica y en los episodios de enfermedad renal aguda. Ya hay muchos estudios que nos hablan de que la disfunción mitocondrial precede y participa en la fisiopatología del daño tisular. Aquí hay algunos artículos que nos mencionan. Estos artículos que podemos ver aquí son artículos de revisión, pero entonces ya se empieza desde esa fecha a hacer un estudio sobre cómo la disfunción mitocondrial está presente en la insuficiencia renal aguda y en la insuficiencia renal crónica. Ahora, como les mencionaba hace un momento, el riñón es el segundo órgano que contiene mayor número de mitocondrias, y especialmente los túbulos contorneados principales. Entonces vamos a recordar un poco de cómo está conformada la mitocondria y parte de las funciones de esta. Bueno, la mitocondria es un organelo que está presente en las células eucariotas. Normalmente tiene una forma alargada. Tiene un diámetro de entre 1 y 0.5 y 1 micrómetros, y tiene una longitud de aproximadamente 8 micras. Está constituida por dos membranas, una membrana externa, que esta membrana va a permitir el paso de muchas sustancias a través de poros que se llaman porinas. Y esta membrana no es selectiva, entonces deja pasar muchas sustancias. A comparación de la membrana interna no contiene poros, y esta membrana es más selectiva. Estos pliegues que forma la membrana interna se le conocen como crestas, y en estas crestas o en esta membrana interna vamos a poder encontrar muchos de los complejos enzimáticos de los cuales se ayuda a la mitocondria para realizar sus funciones. En la parte interna de la mitocondria, lo que es el citosol en las células, en la mitocondria se le conoce como matriz mitocondrial, y aquí es donde van a estar presentes el ADN mitocondrial, los ribosomas, etc. Ahora, las mitocondrias pueden satisfacer los requisitos del metabolismo energético a través de dos procesos, conocidos como fusión y fisión. Las mitocondrias pueden realizar, primero vamos a hablar de lo que es la fisión. Cuando una mitocondria se divide y forma dos mitocondrias por separado, estamos hablando de fisión. Hay otro proceso en que la mitocondria se une con otra mitocondria, y entonces cuando se unen estas dos mitocondrias forman, generalmente tienen esta forma alargada. Eso es normal observarlo en las mitocondrias cuando están realizando el proceso de fusión. Estos dos procesos son muy importantes para la mitocondria porque es la forma en la que se recuperan, se regeneran, y cuando hay demasiadas mitocondrias dañadas, recurren a este proceso
para poder regenerarse. Así que este proceso de fusión y fisión son muy importantes para ella. Pero también cuando hay un exceso de fusión y fisión, estamos hablando de que constantemente se encuentra en un estado patológico. No es normal tampoco que todo el tiempo haya fusión y fisión excesiva. Normalmente en la insuficiencia renal aguda sí se ha reportado que existe, que observan las mitocondrias y que hay un incremento en lo que es la fusión y la fisión de las mitocondrias, precisamente porque está bajo un estado patológico. Ahora, cuando están de forma excesiva realizando estos dos procesos, también se habla de que la mitocondria tiene una capacidad energética disminuida. Su potencial de membrana de la mitocondria no es el adecuado y por eso es que tiene que estarse regenerando, creando nuevas mitocondrias a través de la fisión o uniéndose con otras a través de la fusión. Ahora, este proceso de fisión también es importante porque aísla las mitocondrias dañadas. Generalmente cuando una mitocondria se encuentra dañada, su potencial de membrana está disminuido, lo que va a hacer es que se va a dividir para separar a las mitocondrias dañadas. Y por un proceso llamado mitofagia es que se van a eliminar las mitocondrias dañadas. Entonces, por eso todo esto tiene relación. Cuando hay un episodio de insuficiencia renal aguda, pues entonces va a haber mayor fisión, porque se están tratando de eliminar las mitocondrias dañadas, ¿no? Y se puedan regenerar nuevas mitocondrias donde puedan realizar sus funciones de manera efectiva. Ahora, cuando estas mitocondrias son sujetos del proceso de mitofagia, se va a hacer un halo alrededor de ellas, va a incrementar la expresión del receptor DRP1 para que las mismas mitocondrias reconozcan quiénes son las mitocondrias dañadas y así pueda llevarse a cabo lo que es la mitofagia. Ahora, bueno, hablamos de las mitocondrias, pero ¿cuáles son las funciones de las mitocondrias? Y algunas de ellas son las que enumero a continuación, principalmente la producción de energía celular. Esto es a través de una producción de ATP. Y ATP es la unidad básica de energía que permite que funcionen todas las células. Entonces, esta es la principal función de la mitocondria. Pero también participa en lo que es la homeostasis, el calcio, en el crecimiento celular, en la muerte celular, ya sea por necrosis o apoptosis. Regula los radicales oxidativos, regula las especies reactivas de oxígeno, también participa en la conducción nerviosa, en la síntesis de nuevas biomoléculas y actualmente pues ya se está conociendo el rol que tiene en la enfermedad. Ahora, cuando hablamos de producción de energía, la mayor parte del ATP es producido por el flujo de electrones a través de la cadena de transporte de electrones. Y nada más a manera de recordatorio, pues bueno, la cadena de electrones que es un conjunto de complejos que están ubicados en la membrana interna mitocondrial. Aquí podemos ver la membrana interna, lo que es el espacio intermembranal, la membrana externa. Y todo comienza a partir de la formación de acetil-CoA a través del piruvato en el proceso de glicólisis. Este acetil-CoA pues ingresa al ciclo de Krebs para formar NADH, FADH y CO2. Y el NADH y el FADH2 van a transportar sus electrones a lo que es el complejo 1, el NADH, ingresa sus electrones al complejo 1 de la cadena de transporte de electrones. El FADH2 lo hace al complejo 2 y estos van a ir pasando a los siguientes complejos hasta llegar al complejo 5, ¿no? Del 1 al 3, al 4 y al 5. Y el FADH lo hace del 2 al 3, al 4, al 5. Al momento de ingresar sus electrones a estos complejos, se bombean protones al espacio intermembranal, formando un gradiente de protones. Y entonces este gradiente de protones, estos protones no pueden ingresar a la mitocondria nuevamente a través de la membrana interna. Entonces lo hacen a través del complejo 5, que es conocido como la ATP sintasa. Una vez que ingresan estos protones por el complejo 5,
lo que va a hacer es que el ADP más fosfato inorgánico van a producir el ATP, ¿no? Y es, bueno, una forma muy resumida de recordar cómo es que a través de la mitocondria se forma el ATP. Y esta es una de las principales fuentes por las cuales obtenemos una gran cantidad de ATP. Entonces, cuando nosotros hablamos de que hay disfunción mitocondrial, pues obviamente, y que hay una disminución en la producción de energía, en la producción de ATP, pues hablamos de que hay una interrupción en esta cadena de transporte de electrones. Entonces, nuevamente, la disfunción mitocondrial va a conducir a muerte celular, ya sea por apoptosis o por necrosis. Pero también va a haber un aumento del estrés oxidativo, apoptosis, necrosis y, por supuesto, disminución en la producción de ATP. Esta cadena de transporte de electrones no solamente es fuente de ATP, también es la fuente principal de superóxido. Y este superóxido es el precursor de la mayoría de especies reactivas de oxígeno. Cuando hablamos de que hay un aumento en el estrés oxidativo de la célula, estamos hablando de que hay un aumento de las especies reactivas de oxígeno. Y de estas vamos a tener varias. El superóxido es el más importante, creo yo, porque a partir de este se van a generar las otras especies reactivas de oxígeno, ¿sí? A partir del superóxido mitocondrial, que es a partir del oxígeno, cuando este recibe un electrón, vamos a formar anión superóxido. Este anión superóxido, por acción de la superóxido dismutasa, va a formar lo que es el peróxido de hidrógeno. Pero este anión superóxido también puede interactuar con el óxido nítrico y formar otra sustancia que se llama peroxinitrito, que también es una sustancia muy potente y muy poderosa que puede afectar a la célula. Este peróxido de hidrógeno también puede formar radicales hidroxilos a través de otras enzimas que participan. Entonces, los principales complejos que forman el superóxido va a ser el complejo 1 y el complejo 3. Son los que actualmente están más reconocidos que producen grandes cantidades de superóxido. Y normalmente, en condiciones normales, se debe de producir superóxido y especies reactivas de oxígeno, porque no todas las especies reactivas de oxígeno son malas para la célula. Otra de las funciones de la mitocondria es mantener el equilibrio redox. Este es necesario para las funciones fisiológicas normales y la homeostasis celular. Cuando hablamos de este equilibrio, la mitocondria va a producir especies reactivas de oxígeno, pero no puede producirlas en exceso, sino que tiene que tener este equilibrio, ni muchas especies reactivas de oxígeno, ni muy pocas, ¿sí? Cuando hay muy pocas, tampoco la célula tiene la capacidad para defenderse. Estas especies reactivas de oxígeno también son importantes en otros procesos, como la proliferación celular. Cuando hay un aumento en las especies reactivas de oxígeno, las células es una señal, actúa como mecanismo de señalización para que estas empiecen a proliferar. Entonces, si no hay ROS, si no hay especies reactivas de oxígeno, no llega esta señal a las células y no proliferan. Siempre necesita haber ciertos niveles, como a la mitad, de especies reactivas de oxígeno. Ahora, ¿quién es la que controla qué tantas especies reactivas de oxígeno debe existir? Son los sistemas antioxidantes que se encuentran en la mitocondria. Estos sistemas antioxidantes tienen la capacidad de frenar la producción de ROS, ¿sí? Ellas nos van a decir qué tanto se necesita de ROS o qué tanto hay que aumentarlas o qué tanto hay que disminuirlas. Y estos dos factores, lo que son las ROS y las enzimas antioxidantes, deben de combinarse para que exista este equilibrio, ¿no? En condiciones normales, en condiciones fisiológicas normales, debe haber de los dos, tanto enzimas antioxidantes como ROS. Si hay muchas enzimas antioxidantes, también es mala porque va a eliminar a todos los ROS.
Y si hay demasiada ROS y muy pocas enzimas antioxidantes, pues también estos van a ser perjudiciales para las células. Este incremento en los niveles de ROS se ha visto en enfermedades relacionadas con la edad y ahora también se ha observado en lo que es la insuficiencia renal aguda e insuficiencia renal crónica. Ahora, los sistemas de defensa antioxidantes son los que contrarrestan la formación excesiva de ROS. En la mitocondria vamos a poder distinguir tres principales enzimas antioxidantes, tres sistemas antioxidantes, que son la superóxido dismutasa, la catalasa y las glutatión peroxidasas. La superóxido dismutasa vamos a tener tres isoformas, en la siguiente diapositiva voy a hablar de ellas. La catalasa es la que sintetiza la formación de peróxido a agua, lo mismo que las glutatión peroxidasas. Lo que les interesa a estas o lo que sintetizan estas dos enzimas antioxidantes es agua. Convierten el peróxido de hidrógeno en agua. Aquí también lo podemos ver en la imagen. Estas dos enzimas, las glutatión peroxidasas y las catalasas, van a convertir el peróxido de hidrógeno en agua y para esto van a hacer uso del glutatión en su forma reducida y van a producir agua y glutatión en su forma oxidada. Tanto la superóxido dismutasa como la catalasa como las glutatión peroxidasas van a estar reguladas por factores nucleares, en este caso es el NERV2. Este es el que nos va a indicar, el que va a codificar la síntesis de estas enzimas antioxidantes. Ahora, de la superóxido dismutasa es la que va a transformar o va a convertir el superóxido en peróxido de hidrógeno. Después interviene la catalasa o las glutatión peroxidasas para convertirlos en agua. De esta superóxido dismutasa, principalmente tenemos tres isoformas. La superóxido dismutasa, que contiene cobre y zinc, que también se le conoce como SOD1 o SOD1. La superóxido dismutasa, que contiene manganeso, que también se le conoce como SOD2. Y la superóxido dismutasa extracelular, precisamente está en el espacio extracelular, que también se le conoce como SOD3, ¿no? O SOD3. Esta superóxido dismutasa que contiene manganeso está principalmente en la mitocondria. La superóxido dismutasa que contiene cobre y zinc se encuentra en el citosol. Y la tercera y última vamos a encontrarla en el espacio extracelular. Entonces, estas tres enzimas, estas isoformas de la superóxido dismutasa, son las que van a controlar los niveles de superóxido. Ahora, hay diferentes razones por las que se puede desarrollar una insuficiencia renal aguda. Puede ser por isquemia, cuando no llega suficiente flujo sanguíneo al riñón para que para que la sangre pueda ser filtrada. Además, puede ser por alguna droga o medicamentos. Y también puede ser por sepsis, puede ser por daño al músculo, que se le conoce como rhabdomiólisis, pero de la que me interesa hablarles es la que es ocasionada por drogas o tóxicos, nefrotóxicos en este caso. El cisplatino es una droga muy utilizada en los pacientes con quimioterapia. Es un agente quimioterapéutico. Este cisplatino tiene la capacidad de ingresar a las células tubulares proximales a través de estos dos receptores que solo las células tubulares proximales expresan. Es el OCT2 y el CTR1. A través de estos dos receptores ingresa este cisplatino a las células tubulares del riñón y lo que va a provocar es que haya una pérdida en los bordes de las células, que haya necrosis tubular o necrosis de las células epiteliales, que haya obstrucción y que las células inmunes se puedan
filtrar, ¿sí? Este cisplatino en la célula va a provocar disfunción del retículo endoplásmico y de las mitocondrias, va a activar las vías apoptóticas, va a causar daño celular a través del estrés oxidativo y la inflamación, pero principalmente va a causar daño al ADN. Este cisplatino, una vez que es ingresado a la célula, se va a unir a los nucleótidos del ADN, provocando que el ADN ya no pueda sintetizar, ya no pueda replicarse. Por lo tanto, va a afectar la síntesis de ADN, síntesis de ARN y síntesis de proteínas. Ahora, en los modelos que se han desarrollado de insuficiencia renal agudo, muchos modelos se han desarrollado utilizando ratones transgénicos, ¿no? Estos son algunos de los ejemplos donde se han desarrollado modelos de insuficiencia renal aguda en ratones con cisplatino. Utilizando cisplatino, en este estudio se les inyectó 20 miligramos por kilo de cisplatino a los ratones y después de 72 horas fueron eutanizados. Se extrajeron sus riñones, y se hizo un estudio sobre la expresión de las enzimas antioxidantes, en este caso de la catalasa, de la superóxido dismutasa y de la glutatión peroxidasa. Y en las tres enzimas antioxidantes observaron que con cisplatino la expresión de la proteína en el riñón estaba disminuida a comparación de los controles, ¿sí? De quien no recibió cisplatino. Y aquí en esta gráfica, este es un Western blot, y aquí podemos, aquí es la cuantificación de esta proteína. Entonces, estos que son los ratones que recibieron cisplatino, podemos observar que disminuye la expresión de la superóxido dismutasa, catalasa y glutatión peroxidasa después de un tratamiento con cisplatino a las 72 horas. En este otro estudio, también es un modelo de insuficiencia renal aguda con cisplatino en ratones. Midieron evaluaron la expresión de la proteína de la catalasa, y aquí fue de la superóxido dismutasa 2 o la superóxido dismutasa que contiene manganeso. Y también en los ratones que recibieron cisplatino también se observa una reducción. Esto fue por Western blot, y aquí también midieron los niveles de ARN, y también en rojo están los ratones que recibieron el cisplatino, y también en la expresión, en los niveles de ARN, también existe una disminución en estas proteínas. Y estas gráficas son las que representan la cuantificación de las bandas de Western blot. En este otro estudio, nuevamente desarrollaron un modelo de insuficiencia renal con cisplatino en ratones, y aquí lo que observaron fue que hubo una reducción no solo de la proteína de la MNSOD o de la superóxido dismutasa con manganeso, sino que también de la actividad de la enzima, porque muchas veces puede estar disminuida o aumentada la proteína, pero la actividad también puede no coincidir con la expresión de la proteína. Entonces también es importante evaluar tanto la expresión de la proteína como la actividad enzimática. Y en este caso ellos midieron la actividad enzimática, también con cisplatino en estos ratones estaba disminuida. Y también midieron la actividad de la glutatión peroxidasa y también estaba disminuida. Por otra parte, midieron lo que es la actividad enzimática del complejo 1, del complejo 2 y del complejo 3 de la cadena de transporte de electrones, y en los tres casos observaron que con cisplatino la actividad estaba disminuida del complejo 1, complejo 2 y complejo 3. Entonces, con esto ya tenemos evidencia de que existe disfunción mitocondrial, porque bueno, aquí lo estamos comparando con los ratones que no recibieron cisplatino. Esta es la actividad normal que deberían de tener, y bueno, existe una diferencia significativa con respecto a los controles de aquellos ratones que recibieron cisplatino. Ahora bien, bueno, actualmente hago mi estancia con la doctora Diana Cepeda Orozco.
Y entonces ese es el trabajo que ella publicó en el año 2019 junto con su equipo. Y bueno, ya se venía reportando que durante la insuficiencia renal hay disfunción mitocondrial, hay modificación en la expresión de las enzimas antioxidantes en el riñón, después de recibir los ratones cisplatino. También hay modificación en los complejos enzimáticos, en la actividad de los complejos enzimáticos de la cadena de transporte de electrones. Y entonces lo que ellos propusieron fue utilizar un mimético de la superóxido dismutasa, que se llama GC4419. Esta superóxido dismutasa es un mimético o un análogo, y ellos descubrieron que protege de la lesión renal aguda inducida con cisplatino. Entonces me gustaría comentarles rápidamente de estos modelos. Estos ratones recibieron cisplatino, este es en el día 0, y después de 7 días de haber recibido cisplatino, fueron eutanizados. El medicamento o el mimético de la superóxido dismutasa se les dio antes y después del cisplatino, ¿sí? Entonces, observaron que los ratones que recibieron cisplatino empezaron a perder peso, mucho peso en comparación con los ratones control. Utilizaron un marcador de función renal que es el BUN, y con esto obviamente podían demostrar que los ratones que recibieron cisplatino tenían un aumento en este BUN, que es un marcador de función renal. Normalmente debe estar en niveles bajos, y en los ratones de cisplatino estaba aumentado. Como marcadores de lesión renal, estos marcadores, tanto el KIM-1 y el NENGAL, son los principales marcadores de lesión renal, y entonces con cisplatino, en la barra color naranja, estaban aumentados. Lo que nos decía que los ratones realmente tenían insuficiencia renal. Y también en el tejido observaron que los de cisplatino tenían mayor puntaje en lo que es la necrosis tubular. Es en la barra naranja. Pero en los ratones que recibieron el medicamento, el mimético de la superóxido dismutasa, que lo tenemos en color azul, vieron que se revirtió el efecto. Entonces tenían menos necrosis tubular, el KIM-1 estaba disminuido, el NENGAL estaba disminuido. ¿Sí? Eso fue en cuanto a función renal y marcadores de lesión renal. Ahora, en cuanto a la producción de especies reactivas de oxígeno, como se ha reportado que con cisplatino hay un aumento, pues bueno, aquí tenemos a nuestro control. Este es nuestro ratón que recibió cisplatino. Bueno, es tejido del ratón que recibió cisplatino. Estaba aumentado la oxidación del dihidroetidio, que es un marcador que nos ayuda a verificar la producción de superóxido. Este es un control positivo, entonces podemos aquí comparar. Y aquí en la cuantificación, nuevamente en naranja tenemos a lo que es el ratón con cisplatino, que está aumentado en comparación con el control, es significativamente diferente. Pero en los ratones que recibieron también el mimético de la superóxido dismutasa, este efecto estaba disminuido casi al llegar igual que los controles, que los ratones que no recibieron cisplatino. Ahora, en cuanto a la actividad del complejo 1 de la cadena de transporte de electrones, observaron que en los ratones que recibieron cisplatino estaba aumentado en comparación con el control, y en los ratones que recibieron el mimético estaba disminuido, inclusive menos que aquellos que no recibieron cisplatino. Estos recibieron cisplatino y recibieron el mimético. También la actividad del citrato sintase estaba aumentado en los ratones con cisplatino, y se disminuyó, se recuperó, se disminuyó la actividad cuando estos ratones recibieron el mimético. ¿Sí? Entonces aquí ya vemos que este mimético ayudó a controlar la producción de superóxido, y también ayudó a la disminución de la actividad de estas enzimas mitocondriales. Ahora, este mismo modelo, ellos lo desarrollaron en un modelo de insuficiencia renal crónica, o sea, a más tiempo. Después de que los ratones recibieron el cisplatino, esto fue en otros ratones,
Después de que ellos recibieron el cisplatino, dejaron vivir a los ratones y 30 días después de que recibieron el cisplatino, los eutanizaron y fue que extrajeron los riñones. Entonces, utilizaron los mismos marcadores de función renal para comprobar que tenían disfunción renal, tenían enfermedad renal. En el BUN estaba aumentado con aquellos ratones que recibieron el cisplatino. También los que recibieron el cisplatino fueron los que perdieron más peso. En cuanto a los marcadores de lesión renal, el ENGAL y el KIM-1 también estaban aumentados. Esto es después de 30 días de haber recibido cisplatino. Aquí se utilizaron otros marcadores de necrosis tubular y de fibrosis, también estaban aumentados. Y en color azul, que son los ratones que recibieron el mimético de la superóxido dismutasa, pues todos estos valores estaban disminuidos. Lo mismo que con la actividad del complejo 1, con la actividad del citrate synthase, con la actividad de aconitase. También, en este caso, por ejemplo, en el de aconitase, en el aconitasa, el cisplatino provocó una disminución en la actividad de esta enzima. Y entonces con el mimético se intentó recuperar. No se recuperó completamente con el control, pero sí aumentó. Se obtuvo el efecto contrario que en aquellos que recibieron el cisplatino. Y entonces, bueno, en cuanto al tema que yo estoy desarrollando en mi doctorado, ahorita estoy haciendo una estancia, como bien lo comentaron. Este es mi tema de investigación. Yo quiero investigar sobre el rol del superóxido mitocondrial en la progresión de la insuficiencia renal aguda. Y mi objetivo es determinar los efectos del aumento de los niveles de superóxido de las células epiteliales tubulares en condiciones de estado estacionario y después de una lesión renal. ¿Qué pasa con ese superóxido después de una lesión renal? Se aumenta, se disminuye, pero ¿cuál es el efecto principalmente en las células epiteliales tubulares? No en todo el riñón, sino solamente en las células epiteliales tubulares. Para eso, yo estoy trabajando con ratones transgénicos. Estos ratones lo que tienen es una eliminación. Les quitamos el gen de la superóxido dismutasa solamente en el riñón. Para eso utilizamos un promotor, que es este PAX6-RTTA, y este promotor solamente se expresa, hace que esta eliminación del gen sea en el riñón y sea en los túbulos, no solo en los proximales, en los túbulos proximales, en los distales, en el túbulo colector, en todos los túbulos del riñón, pero solo en los túbulos. Entonces ahí es donde nosotros eliminamos este gen y lo hacemos a través de utilizando un medicamento que se llama doxiciclina. Para esto, nuestros ratones tienen que estar con una dieta que contenga doxiciclina durante 2 semanas. Y después de esas 2 semanas, hemos verificado que después, déjenme adelantarme acá, después de un mes de haberles dado esa dieta especial a estos ratones, nuestros ratones tienen una disminución de la expresión de la proteína. Este es un Western blot donde muestra que en comparación con aquellos ratones que recibieron la dieta y aquellos ratones que no tienen eliminado el gen, ellos tienen una expresión normal de la superóxido dismutasa tipo 2, pero en nuestro knockout hay una disminución de la proteína. Otra cosa que hemos observado es que estos ratones después de 10 meses hay una diferencia de peso. Nuestros ratones knockout muestran una pérdida de peso a partir del 5º mes, tanto en mujeres como, bueno, tanto en hembras como en machos, y la diferencia entre nuestro knockout, los ratones que no tienen la superóxido dismutasa y los que sí la tienen, es significativa en los dos grupos, tanto en hombres como en mujeres. Esto es después de 10 meses. No solamente medimos la expresión de la proteína en el tejido, sino también medimos la actividad. Y en nuestro knockout también tenemos una reducción aproximadamente del 80% en nuestro ratón knockout comparado con nuestros ratones que recibieron la dieta, pero que tienen presente la superóxido en su genética.
Ujú. Y bueno, la hipótesis que nosotros queremos comprobar, pues es que estos ratones knockout van a tener un aumento en el superóxido mitocondrial en las células tubulares y que esto va a causar daño tubular, aumentando la susceptibilidad a insuficiencia renal aguda y enfermedad renal crónica inducida por un episodio de insuficiencia renal aguda. ¿Sí? Entonces aquí básicamente lo que nosotros queremos explicar es que este ratón knockout, como no tiene la superóxido dismutasa para transformar el superóxido en peróxido de hidrógeno, el superóxido va a estar aumentado. Y nosotros pensamos que ese superóxido va a afectar otros complejos de la cadena de transporte de electrones, principalmente el complejo 2 de la cadena de transporte de electrones, que está presente en esta cadena de transporte de electrones, pero que también es parte del ciclo de Krebs, y que esto va a ser más susceptible a nuestros ratones a tener un episodio de insuficiencia renal aguda e insuficiencia renal crónica. Bueno, para terminar, pues estas son algunas de las conclusiones a las que me gustaría que cerráramos esta plática, mencionando que el estrés oxidativo en las células tubulares epiteliales y la disfunción mitocondrial tienen un papel importante en la fisiopatología de la lesión renal aguda, que la homeostasis mitocondrial requiere de un equilibrio entre la dinámica mitocondrial y la energética mitocondrial, y que es posible que la corrección de la función anormal de la cadena de transporte de electrones y la regulación de la biogénesis mitocondrial restaure la función mitocondrial y estimule la reparación en los órganos, ¿no? En este caso, del riñón. Por último, y no menos importante, pues quisiera yo agradecer al Instituto Tecnológico de Durango por la invitación, al Instituto Tecnológico de Oaxaca, de donde soy parte, soy estudiante, y mis mentores, tanto del Instituto Tecnológico de Oaxaca como de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, y por supuesto al Nationwide Children's Hospital, a la doctora Diana Cepeda Orozco, con quien estoy realizando actualmente mi estancia de investigación. Y pues eso es todo. Muy bien, muchas gracias, maestra Gaby. Muy interesante su plática, su tema de trabajo doctoral, muy interesante. Y bueno, quisiera abrir este espacio para ver si hay algunas preguntas por parte de los asistentes. Parece que el doctor Pensabén levantó por aquí primero la mano. Sí, pues primeramente felicitar a Gaby. Gaby, su conferencia fue muy clara, muy precisa y muy profunda, oiga. Los temas que te tocó fue desde el inicio hasta el final. Ay, qué bonita conferencia. Yo la felicito por su, pues, por esa claridad con que usted maneja los conceptos, ¿verdad? Y Gracias, estaba yo muy atento a todo lo que usted estaba platicando y yo decía, ¿cuándo nos hablará sobre los problemas que tenemos nosotros los humanos en el aspecto renal? Porque eso es lo que más nos interesa. Entonces digo, no, pues es cierto, este trabajo que hacen a nivel de investigación, pues todavía está con ratitas experimentales, ¿verdad? Y estoy esperando a ver si con el tiempo ya se tiene un poco más información sobre cómo tratar a los humanos que tenemos los problemas renales muy agudos, oiga Gaby. Así claro. de que, de mi parte, muchas gracias y hasta la próxima. Le agradezco mucho, doctor. Gracias, hasta la próxima. Gracias, maestra. Christopher Rodríguez también aquí levantó la mano. Maestra, muchas gracias. Bueno, pues yo tengo una duda y sería para aquellas personas que, por ejemplo, tienen ciertos padecimientos o enfermedades directas o indirectas sobre los riñones, que son sometidas a lo que vendrá siendo las diálisis. ¿Este procedimiento afecta o de alguna manera influye en la actividad enzimática o microbiana del órgano? En los pacientes que tienen diálisis, ¿verdad? Y así es. Bueno, realmente ahorita en publicaciones no hay mucha información, o yo no he encontrado mucha información de aquellos pacientes que necesiten de diálisis, pero seguramente la hay. En cualquiera de
de los modelos que se han desarrollado de insuficiencia renal o en los que hablen de insuficiencia renal, siempre hay una disfunción mitocondrial, ya sea de las enzimas antioxidantes o algún problema con los complejos enzimáticos de la cadena de transporte de electrones. Siempre hay una variación con las personas saludables. Entonces, seguramente la hay. Ok, muchas gracias. Gracias. Andrea, por favor. Yo tengo una pregunta acerca de lo que es, por ejemplo, ¿por qué bueno, por lo que yo he visto, ¿por qué a veces en los partos se da a veces una infección y esto da consecuencias con lo que es, pues lo de las vías renales, todo eso? ¿Por qué se da al momento de que la mujer ya dio luz o ya estuvo en el momento del parto? Bien verde, por favor. Ok. Bueno, como les comentaba yo, hay diferentes tipos de insuficiencia renal y algunas son prerrenales. Entonces, no precisamente es una disfunción del riñón o una alteración en el propio riñón, sino muchas veces es porque no llega suficiente, hay alguna causa por la que no llega suficiente flujo sanguíneo para que éste pueda ser limpiado o filtrado por el riñón. Y entonces eso ocasiona una insuficiencia renal aguda. Y otra de las causas que también provoca una insuficiencia renal aguda es por sepsis. Entonces, si hablamos de infección, puede desarrollar sepsis y esta a su vez un episodio de insuficiencia renal aguda. Gracias. Muy bien, gracias. No sé si tenemos espacio para otra pregunta o ya se nos acaba el tiempo. Ok, Priscila, última, por favor, última pregunta. Yo quería hacer, bueno, dos preguntas muy rápidas. En una parte mencionó que se deterioraba el ADN, pero ¿por qué se deterioraba de la célula? Bueno, cuando hablamos de una insuficiencia renal aguda inducida por cisplatino, se une a las bases nucleótidas del ADN. Ok. Y esto provoca daño en el ADN y por lo tanto ya no puede sintetizar ADN, ARN y en consecuencia proteínas. ¿Y eso no podría provocar, por ejemplo, cáncer? ¿O algún tipo de complicaciones así? Sí, seguramente sí. Bueno, y la segunda pregunta es, ¿por qué en ratones tienen una forma de similar las cosas o sea, son similares a nosotros en esa parte o por qué fue el experimento con ratones? Sí. Bueno, porque comparten información, ciertos genes con los humanos y entonces por eso es que se ocupan muchos modelos en ratones. ¿Okay? Ok, muchas gracias. Sí. Gracias, maestra Gaby. Muy bien, maestra Gaby, dejaría por favor de compartir la pantalla. Le agradecemos infinitamente a la maestra Gaby su participación en el 16º Simposio de Ingeniería Bioquímica y me voy a permitir leer el reconocimiento para la maestra. Déjenme que esto de la tecnología. Aquí está. Muy bien. Voy a leer el reconocimiento que dice: el Tecnológico Nacional de México, a través del Instituto Tecnológico de Durango, otorga el presente reconocimiento a la maestra en Ciencias Gabriela Vázquez Martínez por su destacada participación como ponente en la conferencia Disfunción de enzimas antioxidantes en la mitocondria durante la enfermedad renal, en el 16º Simposio de Ingeniería Bioquímica Eutrofia 2021, llevado a cabo del 11 al 15 de octubre del presente año. Victoria de Durango, Durango, a 11 de octubre del 2021, y firma la directora la maestra Isela Flores Montenegro. Entonces, maestra, pues le agradecemos mucho su participación y pues ya sabe que cuenta acá con amigos, que aunque estemos lejos,
pues por estos medios estamos aún más cerca. Más cerca, Gracias, exactamente. maestra. Muchas gracias. Gracias. Y pues sería todo por el día de hoy. Por el día de hoy, ¿verdad? Ok.